Saludos. Bienvenidos a este recarga de energía del mediodía, viernes 8 de julio del 2022. Este es su oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Salvados para Servir Internacional, televidentes por primera vez, bienvenido uno, bienvenido todos a este aumento de energía del mediodía. Es tiempo de preparación, amigos. Es día de preparación. Y de donde sea que estés, una vez que ese sol se ponga, les deseo un cálido y feliz sábado. Y por la gracia de Dios, esta noche a las 7 p.m., únanse a mí a las visiones proféticas mientras le damos la bienvenida al sol, al sábado a la puesta del sol. Ok, amigos, vamos a meternos a esto. Yo creo que cada vez que nos reunimos para la recarga de energía del mediodía, el mensaje debe tener un sonido distintivo y claro, así como 1 Corintios 14 dice, si la trompeta da un sonido claro, distintivo, ¿quién se preparará para la batalla? Y hoy nos vamos a centrar en 3 grupos que se manifestarán antes de la ley, de la crisis de la ley dominical nacional. Y la crisis de la ley dominical nacional aún está en las puertas. La segunda venida aún en las puertas. 3 grupos serán manifestados y revelados. Y amigos, muchos de ustedes se podrían a pensar o estar pensando, oye, yo pensé que solo eran 2 grupos. Bueno, en esencia, estos 3 grupos se clasificarán en 2 al final. Justo antes de que Cristo fuera a la cruz, había 3 grupos en particular entre su grupo de personas profesas. Grupo número 1 eran los líderes de la iglesia apóstata que profesaban ser el pueblo de Dios, pero habían rechazado a Cristo y su verdad presente de ese tiempo. Quiero interrumpir aquí, hermanos, no quiero que pierdan esto. El hermano está haciendo la conexión bíblica, la aplicación bíblica, aquí mostrándonos de que había 3 grupos de personas. La primera eran los líderes de la iglesia en el tiempo de Cristo, ¿ok? Y quiero yo injertar aquí que lo mismo se aplica, porque la Biblia dice que como fue en el pasado, será en el tiempo del fin. ¿En qué tiempo? No en el futuro, no en el tiempo del fin. Entonces, la conexión la vemos, ¿ok? ¿Quiénes son los líderes modernos? El Caifás, el Saduceo, el Sanhedrín, los fariseos modernos. Oh sí, hermanos, nuestros líderes, los líderes de la iglesia en este momento, son a los que se refiere el hermano, a los que rechazaron a Cristo y rechazaron a su verdad presente. Como podemos ver que los líderes de la iglesia ya se han unido a Roma. No solo se han unido a Roma, sino que están atacando los 7 pilares de nuestra fe. Están atacando el mensaje del santuario, están atacando el mensaje del espíritu de profecía. En muchas iglesias no quieren que prediques a la hermana White. Están atacando el mensaje del sábado, atacando la ley, deshaciendo la ley, atacando el mensaje del santuario. Si tú atacas el mensaje del santuario y dices que no hay un juicio investigador, entonces desechas que la ley está en el tabernáculo en el cielo. Es un ataque hacia el sábado. También están atacando, hermanos míos, no los de afuera, desde adentro vemos un cambio de doctrinas, ¿ok? Una nueva organización surgiendo. Como dice la hermana White, que en los días del fin, Satanás traerá una suposición que se habrá de formar una nueva organización y que nuevos libros y nuevas doctrinas se meterían dentro de la iglesia. Y es lo que estamos viendo, el ataque por parte de la misma iglesia. Otro ataque que se nos está haciendo a los pilares de nuestra fe es la fe de victoria sobre el pecado por medio de Jesucristo. Justificación por fe, por gracia. Ahora se está enseñando dentro de la iglesia adventista por parte de los líderes de que Jesús vino en una naturaleza no caída, en la naturaleza pre-abrámica. Ya ven que Abraham vino en una naturaleza no caída y luego pecó, ¿ok? Estos hombres líderes dentro de la iglesia que están atacando el pilar de nuestra fe, la Biblia nos enseña que Jesús vino en una naturaleza pecaminosa, que él nació bajo la ley, bajo el pecado, bajo su madre. Él era
tenía una naturaleza semejante a nosotros. Pero ahora, ¿qué escuchamos viniendo dentro de la iglesia? Por ejemplo, un pastor que promueve esta doctrina es Rubén Bullón, el hijo del pastor Bullón, que dice que nosotros no tenemos poder sobre el pecado, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo viene. ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña? El espíritu de profecía, de que nosotros podemos vencer el pecado, de que Cristo venció el pecado y que así nosotros podemos vencer el pecado por medio del Espíritu Santo, por medio de su gracia. Pero ya vemos estas doctrinas nuevas, estos ataques nuevos por parte de los líderes de hoy en día. Ahora, de nuevo en la pantalla, 3 grupos de personas. Hizo el hermano aquí la mención de que el primer grupo eran los líderes, los que rechazaron a Cristo y su verdad presente de ese tiempo. ¿Estamos nosotros en ese grupo? Estoy yo en ese grupo. El segundo grupo representa individuos que afirman aceptar a Jesucristo y su verdad presente. Aún así, como Judas Iscariote, traicionarán a Cristo. Oh sí, así como Judas en ese mismo grupo no pasó mucho tiempo entre el consejo del Sanhedrin. No, estuvo con los discípulos de Cristo. Fue contado con los 12 durante 3 años y medio. Simplemente fue un mero profesor. El tercer grupo, aquí yo disculpen que interrumpa, pero aquí podemos ver el segundo grupo a la conexión de hoy en día. Aquellos adventistas que niegan ser engañados, aquellos adventistas que defienden la organización a capa y espada, aquellos adventistas que piensan como el pueblo antiguo de Israel. ¿Qué pensaba el pueblo antiguo de Israel? Estas abominaciones, estos errores, como cuando fueron se dejaron engañar por el rey, por el líder de ese tiempo, Ahab. Y los profetas le estaban sacrificando a Baal, pidiéndole fuego a Baal. ¿Qué hizo Elías? Reprendió al pueblo, lo reprendió de sus pecados. Y demostró la verdadera manifestación de Jehová. ¿Qué hicieron los líderes de Jerusalén en ese entonces? Lo acusaron a él de disidente. Pero ¿qué decía el pueblo de Israel? Esto no nos puede pasar a nosotros. Nosotros somos el pueblo profeso de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. La apostasía no nos puede guiar a nosotros. Dios está guiando a su iglesia. Dios está guiando a su pueblo, dijo el pueblo antiguo de Israel. ¿Qué hicieron para llegar a Egipto? ¿A poco no apostataron contra Jehová? Sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. ¿Por qué fueron esclavos en Egipto? Porque sus líderes los llevaron a la apostasía. No obstante, saliendo de Egipto, ¿qué hicieron con el profeta Jeremías? Volvieron a apostatar. Oh sí, el pueblo profeso de Dios, el pueblo adventista de antaño, apostató contra Dios. ¿Y para dónde los llevó Jehová? A Babilonia, como esclavos en cautiverio, a Babilonia. Aún así el pueblo de Israel siguió apostatando, siguió pecando contra Dios, siguió en el error. ¿Por qué lo digo? Después de eso, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? Judas traicionó a Jesús. ¿Qué van a hacer los líderes de estos últimos tiempos? ¿Qué dice la hermana White? Que aquellos que profesaban fe una vez al mensaje, los 3 ángeles, se convertirán en nuestros más acérrimos enemigos. Ya hay más que temer de adentro que de afuera. Aquellas luces que nosotros admiramos por su gran esplendor se desaparecerán en la oscuridad. Hermanos míos, vemos al primer grupo, a los líderes del tiempo de Jesús. Vemos al segundo grupo, a los Judas, a los traicioneros, a los que están dentro de la iglesia ahorita, el trigo y la cizaña, pero los que serán zarandeados fuera cuando viene el tiempo de purificación. Hagamos la conexión, hagamos la aplicación bíblica. Así que Judas simplemente fue un mero profesor. El tercer grupo, ¿y cuál es ese tercer grupo? El tercer grupo representaría a aquellos que están entre los discípulos más cercanos de Cristo. Profesaron aceptar a Cristo, aceptaron la verdad presente y se aferrarán a Él hasta el final. Sí tuvieron fallas, sí cometieron errores, pero no se dejaron de arrepentir. Sí, no eran testarudos
y rebeldes. ¿En qué grupo estamos presentemente? ¿A cuál grupo nos queremos encontrar? Ok, 3 grupos y por supuesto los primeros 2 al final serán clasificados en 1, con los que no se arrepientan y se perderán. ¿Está bien? Concentrémonos en estos 3 grupos, mis amigos, para que podamos obtener una mejor comprensión. Concentrémonos en las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo. En el libro El deseo de las edades y las páginas 83 se nos dice que debemos dedicar una hora reflexiva cada día a la contemplación de la vida de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo para el aumento de energía del mediodía. Debemos de tomar escena tras escena y dejar que la imaginación medite en cada escena, especialmente las escenas de cierre. Y se nos dice que mientras nos detenemos en su gran sacrificio por nosotros, sucederán 3 cosas. Número 1, nuestra confianza en Él será constante. No estaremos estresados y deprimidos. Nuestro amor por Él será vivificado. Amén. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y estaremos más profundamente imbuidos de su espíritu para la victoria sobre el pecado. La lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. Estamos listos para el cielo, listos para la traducción. Amén. Y luego la última declaración dice que debemos aprender la lección de la penitencia. Sí, y la humillación al pie de la cruz. Sentémonos ahora en una de las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo. Vayamos ahora a Mateo 26, versículo 1 y el versículo 2. Y la Biblia nos dice que la Pascua se acerca. La Pascua venía cuando el tiempo en que Cristo sería crucificado. Mateo, versículo 1 y versículo número 2. Y mira ahora. Mira la Pascua porque necesitar urgencia en este momento. La Pascua, en el Antiguo Testamento, la Pascua tipificaba un tiempo de liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es Éxodo capítulo 20 al versículo 1 y versículo 2. Aplicación. El tiempo de Pascua representaría ahora la liberación de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 8, versículo 32 hasta el versículo 36. En segunda instancia, la Pascua representa la liberación de Egipto, la liberación hacia la tierra prometida. La aplicación sería, la Pascua representaría la liberación de este mundo pecaminoso, en preparación para el cielo y la nueva tierra. Terceramente, la Pascua está vinculada a esas 10 plagas. Oh sí. Aplicación. La Pascua final ahora sería representar el tiempo de las 7 últimas plagas. ¿Y qué evento está conectado a esas 7 plagas pecaminosas? Es la crisis de la ley dominical, la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 9, versículo 10, Apocalipsis 15, versículo 1, versículo 2, Apocalipsis 16, versículo 1 y versículo 2. El tiempo de la Pascua. Muy bien, fíjense ahora, hermanos y hermanas. Miren el primer grupo de los 3. La Biblia nos dice que cuando se acercaba la Pascua, mantengan sus mentes a lo que acabamos de cubrir, a lo que significa la Pascua. Por lo tanto, cuando pasaba la Pascua, nos encontramos que los líderes de la iglesia, los apóstatas líderes de la iglesia, estaban planeando, conspirando, matar a Jesucristo. Mira el versículo número 3 de Mateo 26. Entonces, se reunieron los sumos sacerdotes, los pastores, administradores, profesores, sumos sacerdotes y escribas, ancianos. Ahí está, mis amigos, en un lugar, en la oficina del sumo sacerdote, versículo 4, consultados para capturar a Jesús y darle muerte. Ese es el primer grupo. No solo planearon matar a Cristo,
sino también para matar a Lázaro. Eso es Juan capítulo 12 y versículo 10. En otras palabras, no solo destruyamos a Jesús, sino que destruyamos toda evidencia de la verdad, toda evidencia de su poder para resucitar. Resucitar, eso es Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 4. Te levantas para caminar en la novedad de vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Líderes de la iglesia, apóstatas, ancianos, profesantes, supuestos evangelistas están llevando a la gente a tener dudas en las reformas de la Biblia, el estándar de la Biblia. Están crucificando a Cristo otra vez y crucificando a Lázaro otra vez. El intento, y la Biblia nos dice, mi amigo, el segundo grupo ahora, la Biblia dice, como se acercaba la Pascua, ¿quién entró? A Judas Iscariote, Lucas 22, y el verso número 3 dice que Satanás entró el corazón de Judas. Hermanos y hermanas, justo antes de la crisis dominical, justo antes del cierre de la gracia, justo antes de las 7 últimas plagas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Oh, alguien va a decir, pastor, no creo que sus aplicaciones sean correctas. Ok, muy bien, déjate, doy algo de comer aquí. Déjame darte un clavo en un lugar seguro. Déjame darte luz para tus pies. Una lámpara para tus pies. Fíjate, la Biblia nos dice el relato de Mateo 26, Marco capítulo 14, esta misma escena. La Biblia dice que fue escrita como un memorial. Memorial significa para recordar, significa que se va a repetir. Y Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 dice que las cosas del pasado serán repetidas. Mira conmigo a la versión de Marcos, la misma escena, Mateo 26. Esa es la versión de Mateo. Vamos a Marco 14. Por cierto, déjame ver algo aquí. Mateo 26 es justo aquí. Mira conmigo al versículo número 13 de Mateo 26. Ciertamente os digo, donde quiera que este evangelio será predicado en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memorial de ella. Recuerda ahora, la Pascua está cerca. 2 grupos se están reuniendo. Los principales sacerdotes para matar a Cristo, a nosotros. Jesús se está reuniendo con sus discípulos. 2 grupos se están reuniendo y se están reuniendo. Qué terrible señal, hermanos y hermanas. Va a volver a pasar. Marcos capítulo 14. Y la Biblia dice de manera similar en el verso número 9, donde sea que se predique este evangelio, esa escena debe estar conectada a él. El evangelio debe ir al mundo. Es Apocalipsis capítulo 14, verso 6 hasta el versículo 16. Muy bien, en esa misma escena, las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo, en esa misma escena, entiendan esto. ¿Qué hizo María antes de morir? Antes de que Cristo fue capturado, procesado, perseguido y crucificado. ¿Qué hizo María justo antes de la Pascua, justo antes del cierre de la libertad condicional sobre el pueblo judío? Hermanos y hermanas, todo lo que hizo María en esa escena final debemos hacer nosotros antes de morir, porque algunos pueden morir antes de la llamada crisis de la ley dominical, de la Pascua que se viene. ¿Qué debemos hacer antes que se cumpla la marca de la bestia? ¿Qué debemos hacer antes del cierre de la gracia y las 7 últimas plagas? La Biblia dice en Marcos capítulo 14 y versículo número 3 que María ungió
y untó con aceite la cabeza de Jesucristo. Versículo 3. Y estando en Betanía, en casa de Simón el leproso, estando sentando en la mesa, vino una mujer que traía un alabastra de ungüento de espiconot muy precioso, y rompió el alabastro y puso en su cabeza. Eso es lo que ella hizo. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Pero naturalmente no podemos literalmente derramar un ungüento precioso sobre la cabeza literal de Cristo ahora mismo. No podemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en un sentido espiritual? Bueno, mis amigos, la Biblia dice que una vez que nos unamos con Cristo y que obtengamos la victoria sobre el pecado, esto es lo que hacemos a la cabeza de Cristo. Voy a confirmar eso. Noten, no solo ella derramó aceite sobre la cabeza de Cristo. La Biblia dice en verso 8 ahora que ella ungió el cuerpo de Cristo. Versículo número 8. Cristo ahora dice que ella ha hecho lo que ha podido. Ella ha venido de antemano para ungir mi cuerpo para el entierro. Ungir mi cuerpo. Ok. ¿Qué representa el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo representa la iglesia. Así que justo antes de la Pascua, justo antes de la persecución, justo antes del decreto de la muerte, en el tiempo de la ley dominical nacional, el pueblo de Dios debe recibir esta unción, el cuerpo de Cristo. Escribe Efesios capítulo 5, versículo 23. El cuerpo, la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, versículo 23. El cuerpo de Cristo representa la iglesia. Ok, muy bien. Ve ahora conmigo a los Salmos. Salmo 133. La Biblia dice ahora cómo podemos ungir la cabeza. Ungir la cabeza. Ungir el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amigos, hoy, antes de que me pierda esto, porque si me equivoco en este punto no dormiré bien esta noche, voy a ser miserable y frustrado durante el resto de este día aquí. Como María hizo eso al cuerpo de Cristo antes del entierro. El entierro tipifica la ley dominical, la crisis de la ley dominical y el decreto de la muerte. Muy bien, sobre el mandamiento, sobre la gente que guarda los mandamientos de Dios, sobre la gente que guarda el sábado del séptimo día. María, una mujer, representa a la iglesia. No a los apóstatas, sino a aquellos que están cerca de Cristo. Su trabajo debe ser nuestro trabajo para preparar a las personas para la crisis de la ley dominical, para recibir la unción. Volveré a eso en la segunda parte. Continuemos. Salmo 133. La Biblia dice ahora en el versículo número 1: he aquí, miren cuán bueno y cuán agradable es para los hermanos, subrayen hermanos, para que los hermanos habiten juntos en unidad. Unidad. Es como el ungüento precioso sobre la cabeza que descendía sobre la barba, alisaba la barba de Aarón y luego bajaba hasta las faldas de sus vestiduras. Hermanos y hermanas, sabemos que Aarón, el sumo sacerdote, representa a Cristo, el sumo sacerdote celestial. Y lo que trajo, que se asemeja a un ungüento precioso sobre la cabeza de Aarón. Cuando los hermanos moran juntos en unidad, muchos de nosotros, nuestras mentes irían a los hermanos en el plano horizontal, hermano con hermano, en una familia, hermano con hermano, en una iglesia. Mis amigos, la Biblia dice principalmente, Cristo es nuestro hermano mayor. Amén. Así que una vez que nos unamos con Él, esa conexión vertical, querido amigo, espiritualmente estamos ungiendo su cabeza y cuerpo. Ve conmigo ahora a Hebreos capítulo
2. Y la Biblia dice en el verso número 11, regresaré a eso, versículo número 11, la Biblia dice que tanto Él que santifica como los que son santificados son todos uno. Eso es unidad. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, de llamarlos. Cristo nos llama hermanos. Debemos ser santificados. Él quiere santificarnos. Santificar hermanos y hermanas. Jesús dijo en Juan 17 y el versículo número 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hoy digo, Señor, santifícame. ¿Qué dices tú? Si es así, escribe esas palabras. Haz crónica de esas palabras. Señor, santifícame. Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 27 dice, para ser santificado significa ser encontrado sin mancha, sin arruga, ni nada por el estilo. Es victoria sobre el pecado. Señor, límpiame. ¿Qué dices? Señor, límpiame. Volvamos, amigos, porque esta recarga de energía del mediodía, la hora de oración debe hacer sonar. Ahora mira, la Biblia dice que María derramó este precioso ungüento sobre la cabeza hasta su cuerpo, el cuerpo de Cristo, antes de la Pascua, antes de que lo enterraran. Sé lo que quieren decir, no voy a reiterar. La Biblia nos dice que el ungüento de María podría haber sido vendido por más de 300 peniques. Eso es Marcos capítulo 14, versículo 4 y el versículo número 5. Más de 300 peneques. La Biblia nos dice en Mateo 20 y el versículo número 2, un centavo representa el salario de un día para un hombre. Esto está en el cálculo. Eso significa 360 días en un año, hermanos y hermanas, bíblicamente hablando. Eso significa que el ungüento representa el valor del salario anual de un hombre. El salario anual de un hombre. ¿Cuánto le dio María a Jesús? ¿Yo le daría a Cristo? Pregunta, ¿cosas que son de tan gran valor? ¿Qué negarías de darle a Cristo? El compositor dice que Cristo dio su vida por nosotros, que le hemos dado a Él, oh hermanos y hermanas. Y la gran pregunta es, ¿por qué María le dio tan precioso ungüento a Cristo? ¿Por qué? La Biblia dice, porque Cristo había honrado la oración de María y le dio a María la victoria sobre todo pecado y le dio a María la curación de las enfermedades. ¿Acaso Cristo no nos ha dado la victoria sobre el pecado? ¿No nos ha sanado Cristo de cualquier enfermedad? Si la respuesta es sí, escríbalo. Sí, sí. Entonces ahora, como María, nada debe ser de valor que no nos rindamos a Él. Y lo que es del mayor valor es nuestra vida, darle nuestras vidas. Lucas capítulo 8, la Biblia dice en el versículo número 2, y cierta mujer que había sido sanada de malos espíritus, recalquen eso, sanada de malos espíritus y enfermedades. María llamó a Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. Marcos capítulo 16. 7 demonios. Marcos capítulo 16. Y el versículo 9 dice, ahora cuando Jesús resucitó por la mañana, en el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena
de la cual había echado 7 demonios. El deseado de las edades, la página 568, dice que María había sido vista como una gran pecadora, pero Cristo sabía las circunstancias que habían dado forma a su vida. Oh, mis amigos, autoexaminación ahora. Cristo podía haber extinguido cada chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la levantó a ella de la desesperación y ruina. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo para nosotros en este momento, en la recarga de energía del mediodía, para levantarnos de la desesperación y la ruina? ¿Qué es la desesperación? Escucha. 7 veces ella había escuchado su reprensión de los demonios que controlaban su corazón y mente. 7 veces. Eso significa que había un mensaje que señalaba sus pecados, que ella había roto sus estándares, violada sus reformas. Tiene que haber ese tipo de mensaje hoy. Sigamos leyendo. Ella había escuchado sus fuertes gritos al Padre en su nombre. Amado, ¿acaso no podemos escuchar bien esas palabras ahora? Sí, ves a leer capítulo 17 de Juan, la oración de Cristo, y mientras lees esa oración, justo por encima de un susurro escuchará sus oraciones por usted ahora mismo. Lea la oración en Lucas 22. Simón, Simón, Satanás desea tenerte para poder zarandearte como trigo, pero he orado por ti, porque tu fe no falle, y cuando te hayas convertido, ve y fortalece a tus hermanos. Lucas 22, versículo 31 al versículo 32. Lee esa oración justo por encima de un susurro. Tú escucharás la oración de Cristo para ti. Escucha, continúa. Ella sabía cuán ofensivo es el pecado para la pureza insólita de Cristo. Y en su fuerza, ella había vencido. Alabado sea el Señor, amigos. Y es eso porque se nos dice que podemos vencer en la fuerza de Cristo. Apunten eso. Apunten Filipenses capítulo 4, versículo 13. Podemos vencer. Escúchenme cuando pongo esta posición en este informe y presentación. Así que cuando los sermones hablan, estudios bíblicos no presentan los estándares y reformas de Dios, ¿qué sucede? La gente se queda con 7 demonios peores que el primero. Mateo 12. Vayan a leer eso, amigos. 7 demonios peor que el primero. Verso 43 en adelante. Vayan a leer eso. Pero la gente debe ser librada de 7 demonios. 7 terminación. Justo antes de la Pascua, justo antes de la ley dominical nacional. Ok. Y ahora se nos dice en el libro Ministerio de Sanidad, página 182, aquellos quienes Cristo ha perdonado, aquellos que en Cristo ha perdonado más, lo amarán más. ¿Cuánto te ha perdonado Cristo? Aquellos a quien Cristo ha perdonado más, lo amarán más. Y estos son aquellos que actuarán en el último día, que estarán los más cercanos al trono de Dios. ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto te ha librado Cristo? Amado, y la Biblia nos dice ahora, ese segundo grupo que es clasificado por Judas Iscariote, esos que se dicen estar cerca de Cristo y sin embargo son traidores, ya que estás viviendo para Cristo como María, llamarán lo que tú haces para Cristo un desperdicio. Marcos capítulo 14.
No escuches a los agentes humanos de Satanás, los diabólicos conejos. Marcos capítulo 14, versículo 4, versículo 5. ¿Qué le dijeron a María? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Para desanimarla. Y por eso se nos dice en Mateo 10, versículo 34, verso 36, los enemigos del hombre, el enemigo del hombre serán de su propia casa. Lucas 12, 51. División. Sí, esposo contra esposa y viceversa. Hermano contra hermana. Hermanos en la misma familia. ¡Qué desperdicio! Manténganse enfocados en Cristo. Y amados, a lo largo de las Escrituras encontramos a María Magdalena a los pies de Cristo. Mira conmigo Juan capítulo 12. La Biblia nos dice que María no solo ungió la cabeza de Cristo, pero la Biblia dice que lavó los pies de Cristo con su cabello. Para hacerlo tenía que inclinarse y arrodillarse ante Cristo, su Salvador, Cristo su amo. Verso 3. Ella tomó una libra de aujento de espiga muy costoso y ungió los pies de Jesús y secó los pies de Cristo con su cabello. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 15, el cabello se le da a la mujer para su gloria. Pero nada era demasiado precioso para María que ella no le daría a Jesús. Hermanos y hermanas, imagínense eso, profanándose como si fuera para servir a su Salvador. ¿Dónde está este espíritu hoy, justo antes de la ley dominical, justo antes de que nos muramos, justo antes del cierre de la gracia? Cada vez que el Evangelio se predica, este cuento debe estar conectado como un memorial. María fue encontrada a los pies de Cristo. Y como mi esposa va a cantar la canción ahora al Señor, y por la gracia de Dios, usted puede ser bendecido sentado a los pies de Jesús. Hay un texto que dice eso. El canto de Salomón. Canto de Salomón. Amén. Capítulo 2. La Biblia dice en el versículo número 3, como el árbol de manzana entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Me senté a su sombra con gran deleite, y su fruto era dulce a mi gusto. Oh, gusta y ved que el Señor es bueno. Versículo 4. Me llevó a la casa del banquete, y su estandarte sobre mí fue amor. La casa del banquete, ese es el matrimonio. La casa del banquete, esa es la última cena. La cena de las bolas del Cordero. Mis amigos, entremos al salón del banquete, la cena de las bodas del Cordero. Su estandarte sobre mí, su estandarte para nosotros es amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Acaso eso no es el deseo de los siglos, página 33, que nos haría bien pasar la hora reflexiva cada día en las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo? Que ganaremos tres cosas. Nuestro amor será vivificado. ¿Fue tu amor por Cristo vivificado hoy? Tu confianza en Él será constante. No estarás estresado. En su fuerza, María venció. Esa es la confianza en Cristo. Y como María ungió a Cristo, ella fue ungida, fue bendecida.
podemos ahora estar imbuidos del Espíritu de Cristo. Y por cierto, la última oración dice que si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de la penitencia y la humillación a los pies de la cruz. El pie donde se encontró María, a los pies de Cristo. Hermanos y hermanas, fui revivido hoy y por la gracia de Dios reformado. Fuiste bendecido hoy durante esta recarga de energía del mediodía. Si es así, escribe las palabras: fui bendecido por la gracia de Dios. Vamos, hermano Enríquez, sentado a los pies de Cristo. Amados hermanos míos, hemos llegado a la conclusión de este hermoso tema para estos escenas finales de la historia de este mundo. Es un mensaje de esperanza y un mensaje de información, un aviso, una advertencia, una pauta de qué tipo de personas podemos esperar, qué tipo de personas habrá. Como la Biblia nos dice, lo que pasó en tiempos del fin pasará. Lo que pasaron en el pasado pasará en los tiempos del fin. ¿En qué grupo deseamos estar nosotros, hermanos? Estemos en el grupo de Jesús. No estaremos como Judas, un traicionero que está dentro de la iglesia, y no seamos como los líderes que nos van a vender y nos van a traicionar a Roma. Amado hermano, la protesta sigue. La reforma sigue. Despierta, Atalaya. Atalaya, despierta. Alerta, Adventista. Adventista, alerta. Saludos. Bienvenidos a este recarga de energía del mediodía. Viernes 8 de julio del 2022. Este es su oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Salvados para Servir Internacional, televidentes por primera vez, bienvenido uno, bienvenido todos a este aumento de energía del mediodía. Es tiempo de preparación, amigos. Es día de preparación. Y de donde sea que estés, una vez que ese sol se ponga, les deseo un cálido y feliz sábado. Y por la gracia de Dios, esta noche a las 7 p.m., únanse a mí a las visiones proféticas mientras le damos la bienvenida al sol, al sábado a la puesta del sol. Ok, amigos, vamos a meternos a esto. Yo creo que cada vez que nos reunimos para la recarga de energía del mediodía, el mensaje debe tener un sonido distintivo y claro, así como 1 Corintios 14 dice: si la trompeta da un sonido claro, distintivo, ¿quién se preparará para la batalla? Y hoy nos vamos a centrar en 3 grupos que se manifestarán antes de la ley, de la crisis de la ley dominical nacional. Y la crisis de la ley dominical nacional aún está en las puertas. La segunda venida aún en las puertas. 3 grupos serán manifestados y revelados. Y amigos, muchos de ustedes se podrían a pensar o estar pensando: oye, yo pensé que solo eran 2 grupos. Bueno, en esencia, estos 3 grupos se clasificarán en 2 al final. Justo antes de que Cristo fuera a la cruz, había 3 grupos en particular entre su grupo de personas profesas. Grupo número 1 eran los líderes de la iglesia apóstata que profesaban ser el pueblo de Dios, pero habían rechazado a Cristo y su verdad presente de ese tiempo. Quiero interrumpir aquí, hermanos, no quiero que pierdan esto. El hermano está haciendo la conexión bíblica, la aplicación bíblica, aquí mostrándonos de que había 3 grupos de personas. La primera eran los líderes de la iglesia en el tiempo de Cristo, ¿ok? Y quiero yo injertar aquí que lo mismo se aplica, porque la Biblia dice que como fue en el pasado, será en el tiempo del fin. ¿En qué tiempo? No en el futuro, no en el tiempo del fin. Entonces, la conexión la vemos, ¿ok? ¿Quiénes son los líderes modernos? El Caifás, el Saduceo, el Sanhedrín, los fariseos modernos. Oh sí, hermanos, nuestros líderes, los líderes de la iglesia en este momento,
son a los que se refiere el hermano, a los que rechazaron a Cristo y rechazaron a su verdad presente. Como podemos ver que los líderes de la iglesia ya se han unido a Roma. No solo se han unido a Roma, sino que están atacando los 7 pilares de nuestra fe. Están atacando el mensaje del santuario, están atacando el mensaje del espíritu de profecía. En muchas iglesias no quieren que prediques a la hermana White. Están atacando el mensaje del sábado, atacando la ley, deshaciendo la ley, atacando el mensaje del santuario. Si tú tocas el mensaje del santuario y dices que no hay un juicio investigador, entonces desechas que la ley está en el tabernáculo en el cielo. Es un ataque hacia el sábado. También están atacando, hermanos míos, no los de afuera, desde adentro vemos un cambio de doctrinas, ¿ok? Una nueva organización surgiendo. Como dice la hermana White, que en los días del fin Satanás traerá una suposición que se habrá de formar una nueva organización y que nuevos libros y nuevas doctrinas se meterían dentro de la iglesia. Y es lo que estamos viendo, el ataque por parte de la misma iglesia. Otro ataque que se nos está haciendo a los pilares de nuestra fe es la fe de victoria sobre el pecado por medio de Jesucristo. Justificación por fe, por gracia. Ahora se está enseñando dentro de la iglesia adventista por parte de los líderes de que Jesús vino en una naturaleza no caída, en la naturaleza pre-abrámica. Ya ven que Abraham vino en una naturaleza no caída y luego pecó. ¿Ok? Estos hombres, líderes dentro de la iglesia que están atacando el pilar de nuestra fe, la Biblia nos enseña que Jesús vino en una naturaleza pecaminosa, que él nació bajo la ley, bajo el pecado, bajo su madre. Él tenía una naturaleza semejante a nosotros. Pero ahora, ¿qué escuchamos viniendo dentro de la iglesia? Por ejemplo, un pastor que promueve esta doctrina es Rubén Bullón, el hijo del pastor Bullón, que dice que nosotros no tenemos poder sobre el pecado, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo viene. ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña el espíritu de profecía? De que nosotros podemos vencer el pecado, de que Cristo venció el pecado y que así nosotros podemos vencer el pecado por medio del Espíritu Santo, por medio de su gracia. Pero ya vemos estas doctrinas nuevas, estos ataques nuevos por parte de los líderes de hoy en día. Ahora, de nuevo en la pantalla, 3 grupos de personas. Hizo el hermano aquí la mención de que el primer grupo eran los líderes, los que rechazaron a Cristo y su verdad presente de ese tiempo. ¿Estamos nosotros en ese grupo? Estoy yo en ese grupo. El segundo grupo representa individuos que afirman aceptar a Jesucristo y su verdad presente. Aún así, como Judas Iscariote, traicionarán a Cristo. Oh sí, así como Judas en ese mismo grupo no pasó mucho tiempo entre el consejo del Sanhedrin. No, estuvo con los discípulos de Cristo. Fue contado con los 12 durante 3 años y medio. Simplemente fue un mero profesor. El tercer grupo, aquí yo disculpen que interrumpa, pero aquí podemos ver el segundo grupo a la conexión de hoy en día. Aquellos adventistas que niegan ser engañados, aquellos adventistas que defienden la organización a capa y espada, aquellos adventistas que piensan como el pueblo antiguo de Israel. ¿Qué pensaba el pueblo antiguo de Israel? Estas abominaciones, estos errores, como cuando fueron se dejaron engañar por el rey, por el líder de ese tiempo, Ahab. Y los profetas le estaban sacrificando a Baal, pidiéndole fuego a Baal. ¿Qué hizo Elías? Reprendió al pueblo, lo reprendió de sus pecados. Y demostró la verdadera manifestación de Jehová. ¿Qué hicieron los líderes de Jerusalén en ese entonces? Lo acusaron a él de disidente. Pero ¿qué decía el pueblo de Israel? Esto no nos puede pasar a nosotros. Nosotros somos el pueblo profeso de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. La apostasía no nos puede guiar a nosotros. Dios está guiando a su iglesia. Dios está guiando a su pueblo, dijo el pueblo antiguo de Israel. ¿Qué hicieron para llegar a Egipto? ¿A poco no apostataron contra Jehová? Sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. ¿Por qué fueron esclavos en Egipto? Porque sus líderes los llevaron a la apostasía. No obstante, saliendo de Egipto, ¿qué hicieron con el profeta Jeremías? Volvieron a apostatar. Oh sí, el pueblo profeso de Dios, el pueblo adventista de antaño,
apostató contra Dios. ¿Y para dónde los llevó Jehová? A Babilonia, como esclavos en cautiverio, a Babilonia. Aún así el pueblo de Israel siguió apostatando, siguió pecando contra Dios, siguió en el error. ¿Por qué lo digo? Después de eso, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? Judas traicionó a Jesús. ¿Qué van a hacer los líderes de estos últimos tiempos? ¿Qué dice la hermana White? Que aquellos que profesaban fe una vez al mensaje, los 3 ángeles, se convertirán en nuestros más acérrimos enemigos. Ya hay más que temer de adentro que de afuera. Aquellas luces que nosotros admiramos por su gran esplendor se desaparecerán en la oscuridad. Hermanos míos, vemos al primer grupo, a los líderes del tiempo de Jesús. Vemos al segundo grupo, a los Judas, a los traicioneros, a los que están dentro de la iglesia ahorita, el trigo y la cizaña, pero los que serán zarandeados fuera cuando viene el tiempo de purificación. Hagamos la conexión, hagamos la aplicación bíblica. Así que Judas simplemente fue un mero profesor. El tercer grupo, ¿y cuál es ese tercer grupo? El tercer grupo representaría a aquellos que están entre los discípulos más cercanos de Cristo. Profesaron aceptar a Cristo, aceptaron la verdad presente y se aferrarán a Él hasta el final. Sí tuvieron fallas, sí cometieron errores, pero no se dejaron de arrepentir. Sí, no eran testarudos y rebeldes. ¿En qué grupo estamos presentemente? ¿A cuál grupo nos queremos encontrar? Ok, 3 grupos, y por supuesto, los primeros 2 al final serán clasificados en 1, con los que no se arrepientan y se perderán. ¿Está bien? Concentrémonos en estos 3 grupos, mis amigos, para que podamos obtener una mejor comprensión. Concentrémonos en las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo. En el libro El deseo de las edades y las páginas 83 se nos dice que debemos dedicar una hora reflexiva cada día a la contemplación de la vida de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo para el aumento de energía del mediodía. Debemos de tomar escena tras escena y dejar que la imaginación medite en cada escena, especialmente las escenas de cierre. Y se nos dice que mientras nos detenemos en su gran sacrificio por nosotros, sucederán 3 cosas. Número 1, nuestra confianza en Él será constante. No estaremos estresados y deprimidos. Nuestro amor por Él será vivificado. Amén. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y estaremos más profundamente imbuidos de su espíritu para la victoria sobre el pecado. La lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. Estamos listos para el cielo, listos para la traducción. Amén. Y luego la última declaración dice que debemos aprender la lección de la penitencia. Sí, y la humillación al pie de la cruz. Sentémonos ahora en una de las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo. Vayamos ahora a Mateo 26, versículo 1 y el versículo 2. Y la Biblia nos dice que la Pascua se acerca. La Pascua venía cuando el tiempo en que Cristo sería crucificado. Mateo, versículo 1 y versículo número 2. Y mira ahora. Mira la Pascua, porque necesitar urgencia en este momento. La Pascua, en el Antiguo Testamento, la Pascua tipificaba un tiempo de liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es Éxodo capítulo 20 al versículo 1 y versículo 2. Aplicación. El tiempo de Pascua representaría ahora la liberación de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 8, versículo 32 hasta el versículo 36. Segundo, en segunda instancia, la Pascua representa la liberación de Egipto, la liberación hacia la tierra prometida. La aplicación sería, la Pascua representaría la liberación de este mundo pecaminoso, en preparación para el cielo y la nueva tierra.
Terceramente, la Pascua está vinculada a esas 10 plagas. Oh sí, aplicación. La Pascua final ahora sería representar el tiempo de las 7 últimas plagas. ¿Y qué evento está conectado a esas 7 plagas pecaminosas? Es la crisis de la ley dominical, la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 9, versículo 10, Apocalipsis 15, versículo 1, versículo 2, Apocalipsis 16, versículo 1 y versículo 2. El tiempo de la Pascua. Muy bien, fíjense ahora, hermanos y hermanas. Miren el primer grupo de los 3. La Biblia nos dice que cuando se acercaba la Pascua, mantengan sus mentes a lo que acabamos de cubrir, a lo que significa la Pascua. Por lo tanto, cuando pasaba la Pascua, nos encontramos que los líderes de la iglesia, los apóstatas líderes de la iglesia, estaban planeando, conspirando, matar a Jesucristo. Mira el versículo número 3 de Mateo 26. Entonces, se reunieron los sumos sacerdotes, los pastores, administradores, profesores, sumos sacerdotes y escribas, ancianos. Ahí está, mis amigos, en un lugar, en la oficina del sumo sacerdote, versículo 4, consultados para capturar a Jesús y dar de muerte. Ese es el primer grupo. No solo planearon matar a Cristo, sino también para matar a Lázaro. Eso es Juan capítulo 12 y versículo 10. En otras palabras, no solo destruyamos a Jesús, sino que destruyamos toda evidencia de la verdad, toda evidencia de su poder para resucitar. Resucitar, eso es Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 4. Te levantas para caminar en la novedad de vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Líderes de la iglesia, apóstatas, ancianos, profesantes, supuestos evangelistas están llevando a la gente a tener dudas en las reformas de la Biblia, el estándar de la Biblia. Están crucificando a Cristo otra vez y crucificando a Lázaro otra vez. El intento, y la Biblia nos dice, mi amigo, el segundo grupo ahora, la Biblia dice, como se acercaba la Pascua, ¿quién entró? A Judas Iscariote, Lucas 22, y el verso número 3 dice que Satanás entró el corazón de Judas. Hermanos y hermanas, justo antes de la crisis dominical, justo antes del cierre de la gracia, justo antes de las 7 últimas plagas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Oh, alguien va a decir, pastor, no creo que sus aplicaciones sean correctas. Ok, muy bien, déjate, doy algo de comer aquí. Déjame darte un clavo en un lugar seguro. Déjame darte luz para tus pies. Una lámpara para tus pies. Fíjate, la Biblia nos dice el relato de Mateo 26, Marco capítulo 14, esta misma escena. La Biblia dice que fue escrita como un memorial. Memorial significa para recordar, significa que se va a repetir. Y Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 dice que las cosas del pasado serán repetidas. Mira conmigo a la versión de Marcos, la misma escena, Mateo 26. Esa es la versión de Mateo. Vamos a Marco 14. Por cierto, déjame ver algo aquí. Mateo 26 es justo aquí. Mira conmigo al versículo número 13 de Mateo 26. Ciertamente os digo, donde quiera que este evangelio será predicado en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memorial de ella. Recuerda ahora, la Pascua está cerca. 2 grupos se están reuniendo. Los principales sacerdotes para matar a Cristo, a nosotros. Jesús se está reuniendo con sus discípulos. 2 grupos se están reuniendo y se están reuniendo. Qué terrible señal, hermanos y hermanas.
Va a volver a pasar. Marcos capítulo 14. Y la Biblia dice de manera similar en el verso número 9, donde sea que se predique este evangelio, esa escena debe estar conectada a él. El evangelio debe ir al mundo. Es Apocalipsis capítulo 14, verso 6, hasta el versículo 16. Muy bien. En esa misma escena, las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo, en esa misma escena, entiendan esto. ¿Qué hizo María antes de morir? Antes de que Cristo fue capturado, procesado, perseguido y crucificado. ¿Qué hizo María justo antes de la Pascua, justo antes del cierre de la libertad condicional sobre el pueblo judío? Hermanos y hermanas, todo lo que hizo María en esa escena final debemos hacer nosotros antes de morir, porque algunos pueden morir antes de la llamada crisis de la ley dominical, de la Pascua que se viene. ¿Qué debemos hacer antes que se cumpla la marca de la bestia? ¿Qué debemos hacer antes del cierre de la gracia y las 7 últimas plagas? La Biblia dice en Marcos capítulo 14 y versículo número 3 que María ungió y untó con aceite la cabeza de Jesucristo. Versículo 3. Y estando en Betania, en casa de Simón el leproso, estando sentando en la mesa, vino una mujer que traía un alabastra de ungüento de espiconot muy precioso, y rompió el alabastro y puso en su cabeza. Eso es lo que ella hizo. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Pero naturalmente, no podemos literalmente derramar un ungüento precioso sobre la cabeza literal de Cristo ahora mismo. No podemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en un sentido espiritual? Bueno, mis amigos, la Biblia dice que una vez que nos unamos con Cristo y que obtengamos la victoria sobre el pecado, esto es lo que hacemos a la cabeza de Cristo. Voy a confirmar eso. Noten, no solo ella derramó aceite sobre la cabeza de Cristo, la Biblia dice en verso 8 ahora que ella ungió el cuerpo de Cristo. Versículo número 8. Cristo ahora dice que ella ha hecho lo que ha podido. Ella ha venido de antemano para ungir mi cuerpo para el entierro. Ungir mi cuerpo. Ok. ¿Qué representa el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo representa la iglesia. Así que justo antes de la Pascua, justo antes de la persecución, justo antes del decreto de la muerte, en el tiempo de la ley dominical nacional, el pueblo de Dios debe recibir esta unción, el cuerpo de Cristo. Escribe Efesios capítulo 5, versículo 23. El cuerpo, la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, versículo 23. El cuerpo de Cristo representa la iglesia. Ok, muy bien. Ve ahora conmigo a los Salmos. Salmo 133. La Biblia dice ahora cómo podemos ungir la cabeza. Ungir la cabeza. Ungir el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amigos, hoy, antes de que me pierda esto, porque si me equivoco en este punto no dormiré bien esta noche, voy a ser miserable y frustrado durante el resto de este día aquí. Como María hizo eso al cuerpo de Cristo antes del entierro. El entierro tipifica la ley dominical, la crisis de la ley dominical y el decreto de la muerte. Muy bien, sobre el mandamiento, sobre la gente que guarda los mandamientos de Dios, sobre la gente que guarda el sábado del séptimo día. María, una mujer, representa a la iglesia. No a los apóstatas, sino a aquellos que están cerca de Cristo. Su trabajo debe ser nuestro trabajo para preparar a las personas para la crisis de la ley dominical.
para recibir la unción. Volveré a eso en la segunda parte. Continuemos. Salmo 133. La Biblia dice ahora en el versículo número 1: he aquí, miren cuán bueno y cuán agradable es para los hermanos, subrayen hermanos, para que los hermanos habiten juntos en unidad. Unidad. Es como el augento precioso sobre la cabeza, que descendía sobre la barba, alisaba la barba de Aarón y luego bajaba hasta las faldas de sus vestiduras. Hermanos y hermanas, sabemos que Aarón, el sumo sacerdote, representa a Cristo, el sumo sacerdote celestial. Y lo que trajo, que se asemeja a un augento precioso sobre la cabeza de Aarón. Cuando los hermanos moran juntos en unidad, muchos de nosotros, nuestras mentes irían a los hermanos en el plano horizontal, hermano con hermano, en una familia, hermano con hermano, en una iglesia. Mis amigos, la Biblia dice principalmente, Cristo es nuestro hermano mayor. Amén. Así que una vez que nos unamos con Él, esa conexión vertical, querido amigo, espiritualmente estamos ungiendo su cabeza y cuerpo. Ve conmigo ahora a Hebreos, capítulo 2. Y la Biblia dice en el verso número 11, regresaré a eso, versículo número 11, la Biblia dice que tanto Él, que santifica, como los que son santificados, son todos uno. Eso es unidad. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, de llamarlos. Cristo nos llama hermanos. Debemos ser santificados. Él quiere santificarnos. Santificar, hermanos y hermanas. Jesús dijo en Juan 17 y el versículo número 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hoy digo, Señor, santifícame. ¿Qué dices tú? Si es así, escribe esas palabras. Haz crónica de esas palabras. Señor, santifícame. Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 27 dice: para ser santificado significa ser encontrado sin mancha, sin arruga, ni nada por el estilo. Es victoria sobre el pecado. Señor, límpiame. ¿Qué dices? Señor, límpiame. Volvamos, amigos, porque esta recarga de energía del mediodía, la hora de oración debe hacer sonar. Ahora mira, la Biblia dice que María derramó este precioso augento sobre la cabeza hasta su cuerpo, el cuerpo de Cristo, antes de la Pascua, antes de que lo enterraran. Sé lo que quieren decir, no voy a reiterar. La Biblia nos dice que el augento de María podría haber sido vendido por más de 300 peniques. Eso es Marcos capítulo 14, versículo 4 y el versículo número 5. Más de 300 peniques. La Biblia nos dice en Mateo 20 y el versículo número 2, un centavo representa el salario de un día para un hombre. Esto está en el cálculo. Eso significa 360 días en un año, hermanos y hermanas, bíblicamente hablando. Eso significa que el augento representa el valor del salario anual de un hombre. El salario anual de un hombre. ¿Cuánto le dio María a Jesús? ¿Yo le daría a Cristo? Pregunta, cosas que son de tan gran valor, ¿qué negarías de darle a Cristo? El compositor dice que Cristo dio su vida por nosotros. ¿Qué le hemos dado a Él? Oh, hermanos y hermanas. Y la gran pregunta es,
¿Por qué María le dio tan precioso aumento a Cristo? ¿Por qué? La Biblia dice, porque Cristo había honrado la oración de María y le dio a María la victoria sobre todo pecado y le dio a María la curación de las enfermedades. ¿Acaso Cristo no nos ha dado la victoria sobre el pecado? ¿No nos ha sanado Cristo de cualquier enfermedad? Si la respuesta es sí, escríbalo. Sí, sí. Entonces ahora, como María, nada debe ser de valor que no nos rindamos a Él. Y lo que es del mayor valor es nuestra vida, darle nuestras vidas. Lucas capítulo 8, la Biblia dice, en el versículo número 2, y cierta mujer que había sido sanada de malos espíritus, recarguen eso, sanada de malos espíritus y enfermedades. María llamó a Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. Marcos capítulo 16. 7 demonios. Marcos capítulo 16. Y el versículo 9 dice, ahora cuando Jesús resucitó por la mañana, en el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. El deseado de las edades, la página 568, dice que María había sido vista como una gran pecadora, pero Cristo sabía las circunstancias que habían dado forma a su vida. Oh, mis amigos, autoexaminación ahora. Cristo podía haber extinguido cada chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la levantó a ella de la desesperación y ruina. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo para nosotros en este momento, en la recarga de energía del mediodía, para levantarnos de la desesperación y la ruina? ¿Qué es la desesperación? Escucha. 7 veces ella había escuchado su reprensión de los demonios que controlaban su corazón y mente. 7 veces. Eso significa que había un mensaje que señalaba sus pecados, que ella había roto sus estándares, violaba sus reformas. Tiene que haber ese tipo de mensaje hoy. Sigamos leyendo. Ella había escuchado sus fuertes gritos al Padre en su nombre. Amado, ¿acaso no podemos escuchar bien esas palabras ahora? Sí, ves a leer capítulo 17 de Juan, la oración de Cristo. Y mientras lees esa oración, justo por encima de un susurro escuchará sus oraciones por usted ahora mismo. Lea la oración en Lucas 22. Simón, Simón, Satanás desea tenerte para poder zarandearte como trigo, pero he orado por ti, porque tu fe no falle, y cuando te hayas convertido, ve y fortalece a tus hermanos. Lucas 22, versículo 31 al versículo 32. Lee esa oración justo por encima de un susurro. Tú escucharás la oración de Cristo para ti. Escucha, continúa. Ella sabía cuán ofensivo es el pecado para la pureza insólita de Cristo. Y en su fuerza, ella había vencido. Alabado sea el Señor, amigos. Y es eso, porque se nos dice que podemos vencer en la fuerza de Cristo. Apunten eso. Apunten Filipenses capítulo 4, versículo 13. Podemos vencer. Escúchenme cuando pongo esta posición en este informe y presentación. Así que cuando los sermones hablan, estudios bíblicos no presentan los estándares y reformas de Dios
¿Qué sucede? La gente se queda con 7 demonios peores que el primero. Mateo 12. Vayan a leer eso, amigos. 7 demonios peor que el primero. Verso 43 en adelante. Vayan a leer eso. Pero la gente debe ser librada de 7 demonios, 7 terminación. Justo antes de la Pascua, justo antes de la ley dominical nacional. Ok. Y ahora se nos dice en el libro Ministerio de Sanidad, página 182, aquellos quienes Cristo ha perdonado, aquellos que en Cristo ha perdonado más, lo amarán más. ¿Cuánto te ha perdonado Cristo? Aquellos a quien Cristo ha perdonado más, lo amarán más. Y estos son aquellos que actuarán en el último día, que estarán los más cercanos al trono de Dios. ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto te ha librado Cristo? Amado, y la Biblia nos dice ahora, ese segundo grupo que es clasificado por Judas Iscariote, esos que se dicen estar cerca de Cristo y sin embargo son traidores, ya que estás viviendo para Cristo como María, llamarán lo que tú haces para Cristo un desperdicio. Marcos capítulo 14. No escuches a los agentes humanos de Satanás, los diabólicos conejos. Marcos capítulo 14, versículo 4, versículo 5. ¿Qué le dijeron a María? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Para desanimarla. Y por eso se nos dice en Mateo 10, versículo 34, verso 36, los enemigos del hombre, el enemigo del hombre serán de su propia casa. Lucas 12, 51. División. Sí, esposo contra esposa y viceversa. Hermano contra hermana. Hermanos en la misma familia. ¡Qué desperdicio! Manténganse enfocados en Cristo. Y amados, a lo largo de las Escrituras encontramos a María Magdalena a los pies de Cristo. Mira conmigo, Juan capítulo 12. La Biblia nos dice que María no solo ungió la cabeza de Cristo, pero la Biblia dice que lavó los pies de Cristo con su cabello. Para hacerlo tenía que inclinarse y arrodillarse ante Cristo, su Salvador. Cristo su amo. Verso 3. Ella tomó una libra de aujento de espiga muy costoso y ungió los pies de Jesús y secó los pies de Cristo con su cabello. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 15, el cabello se le da a la mujer para su gloria. Pero nada era demasiado precioso para María que ella no le daría a Jesús. Hermanos y hermanas, imagínense eso, profanándose como si fuera para servir a su Salvador. ¿Dónde está este espíritu hoy, justo antes de la ley dominical, justo antes de que nos muramos, justo antes del cierre de la gracia? Cada vez que el Evangelio se predica, este cuento debe estar conectado como un memorial. María fue encontrada a los pies de Cristo. Y como mi esposa va a cantar la canción ahora al Señor, y por la gracia de Dios, usted puede ser bendecido sentado a los pies de Jesús. Hay un texto que dice eso. El canto de Salomón. Canto de Salomón. Amén. Capítulo 2. La Biblia dice en el versículo número 3, como el árbol de manzana entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Me senté a su sombra con gran deleite, y su fruto
era dulce a mi gusto. Oh, gusta y ved que el Señor es bueno. Versículo 4. Me llevó a la casa del banquete y su estandarte sobre mí fue amor. La casa del banquete, ese es el matrimonio. La casa del banquete, esa es la última cena. La cena de las bodas del Cordero. Mis amigos, entremos al salón del banquete. La cena de las bodas del Cordero. Su estandarte sobre mí. Su estandarte para nosotros es amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Acaso eso no es el deseo de los siglos, página 33? Que nos haría bien pasar la hora reflexiva cada día en las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo, que ganaremos tres cosas. Nuestro amor será vivificado. ¿Fue tu amor por Cristo vivificado hoy? Tu confianza en Él será constante. No estarás estresado. En su fuerza, María venció. Esa es la confianza en Cristo. Y como María ungió a Cristo, ella fue ungida, fue bendecida. Podemos ahora estar imbuidos del Espíritu de Cristo. Y por cierto, la última oración dice que si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de la penitencia y la humillación a los pies de la cruz. El pie donde se encontró María, a los pies de Cristo. Hermanos y hermanas, fui revivido hoy y por la gracia de Dios reformado. ¿Fuiste bendecido hoy durante esta recarga de energía del mediodía? Si es así, escribe las palabras. Fui bendecido por la gracia de Dios. Vamos, hermano Enríquez, sentado a los pies de Cristo. Amados hermanos míos, hemos llegado a la conclusión de este hermoso tema para estos escenas finales de la historia de este mundo. Es un mensaje de esperanza y un mensaje de información, un aviso, una advertencia, una pauta de qué tipo de personas podemos esperar, qué tipo de personas habrá. Como la Biblia nos dice, lo que pasó en tiempos del fin pasará, lo que pasaron en el pasado pasará en los tiempos del fin. ¿En qué grupo deseamos estar nosotros, hermanos? Estemos en el grupo de Jesús. No estaremos como Judas, un traicionero que está dentro de la iglesia, y no seamos como los líderes que nos van a vender y nos van a traicionar a Roma. Amado hermano, la protesta sigue, la reforma sigue. Despierta, Atalaya, Atalaya, despierta. Alerta, Adventista, Adventista, alerta.